fecha tan ampliamente integrada por socios, por visitas, por todos nosotros. Como tal, tengo el grato honor de presentar a un amigo, aunque casi todos ya lo conocemos, tanto sus similares como los embajadores presentes aquí, representando a sus países en este momento, como también nosotros los socios del Rotary que nos vemos todas las semanas. El embajador de Alemania, señor Eugen Wolfert, nació en la ciudad de Karlsruhe, una ciudad tal vez no tan conocida, pero sí muy importante en Alemania, porque es la sede de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Electoral también. Y estuve pensando que es interesante tener esas divisiones del poder separadas, no solo por la Constitución, sino también por la distancia, ¿no? Un tema muy importante es la creación del Estado de Alemania también, de poner el gobierno en la ciudad de Bonn, una ciudad muy bonita, pero chica, insignificante, pero muy apreciada. Hoy me cumplió a los 19 años con hacer el servicio militar en aquella época y a continuación, terminando eso, visitó la universidad para recibirse de ingeniero industrial y comercial. Otra cosa que me sorprendió es tener un embajador industrial, un ingeniero, como tenemos pocos aquí, pero yo trabajé toda la vida con maquinaria y con los fierros, como decimos acá. Creo que es una cosa por la cual sintonizamos enseguida cuando llegó al Uruguay en el 2020, nos vimos y nos entendimos perfectamente, y así seguirá. Seguidamente, al salir de la Universidad de la Mecánica y la Ingeniería, ingresó al servicio diplomático y estudió este nuevo oficio en la Academia Diplomática de Alemania. En el currículum que tenemos allí en el boletín de hoy, también ahí en las mesas, podemos ver su carrera casi por todo el mundo, empezando por Colombia, aquí en Sudamérica, y también en Yugoslavia, en aquella época un país bastante conflictivo. Algunos años de vuelta en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí en aquella antigua ubicación en la ciudad de Bonn, a orillas del Rin. Luego, a fines del siglo pasado, estuvo en Santiago de Chile. No sé si fue ahí que conoció a su compañera de vida o si ya se conocían de antes, pero lo lindo es que hoy tiene una familia con 2 hijos muy apreciados que vinieron acá, ellos fueron allí a visitarlos, y el aspecto de la familia también entre los rotarios, entre los cristianos, entre todos, es un aporte muy importante. Resumiendo, antes de llegar aquí a Montevideo en el 2020, pasó por medio mundo. Estuvo en Kosovo, en Albania, en Kuwait, en Canadá y en Pakistán. Pero hoy lo tenemos aquí no para hablarnos de esas aventuras por el mundo, sino que nos cuente algo de Alemania. También a mí me interesa oír de Alemania. Yo nací en Alemania, vine a los 8 años para acá y me hice oriental por convicción propia, pero voy seguido a Alemania durante muchos años por el trabajo y ahora porque tengo los hijos y los nietos allí. Así que estoy expectante de lo que nos va a contar de Alemania, porque cada uno que va lo ve diferente y tiene zonas tan diferentes y pueblos tan diferentes en el mismo país que es siempre interesante aprender y escuchar eso. Señor Wolfert, bueno, primero déjame decir muy honrado por este gesto de hacerme socio honorario de este club tan prestigioso.
en casa acá en Montevideo y ustedes contribuyen largamente a eso. Muchísimas gracias por eso. He seguido por el otro honor de haber sido invitado a hablar sobre Alemania. Alemania en Europa. Y de hacer eso de una forma que hay presencia importante de unos compañeros correligionarios o europeos, sean de Europa o de otras tierras, como el amigo de México, Víctor Manuel, el embajador el compañero de Chile, muy importante de estar presente. Y claro, al otro lado del río, Alberto de Argentina, junto con mis amigos Paolo y João, Portugal y Delegación Europea. Ellos no son acá para controlarme, eso es simplemente debido que no se puede hablar de Alemania hoy en día sin hablar de Europa. Europa, y no es exclusivo, Europa somos nosotros los países y profitamos y hemos profitado largamente en la historia, a veces sin darnos cuenta, pero hoy cada vez el nivel de conciencia es más alto. Yo voy a tratar, claro, de hacer un poco un focus sobre Alemania y voy a comportarme un poco como uno de estos pájaros que le gusta, los loros, que le gusta volar en los frutales y picar las frutas y hay bastante. Así voy a tratar también de hablar la cultura, que es una cultura compartida en Europa, y también por la parte, claro, eso es debido con la muy buena introducción por Dietmar, muy agradecido. Claro, soy ingeniero, voy a hablar un poco también de la parte técnica, que es muy importante hoy en día, digamos, para proteger el medio ambiente, pero más aún para hacer esfuerzos comunes en favor del clima de esta tierra, que no se caliente más, que no habrá cambios también con consecuencias dramáticas, que podrían ser acá en Montevideo con un nivel de mar más arriba, tal vez no hay playa en Carrasco, tal vez hay más consecuencias más fuertes que si en casas, eso no sería bueno. Bueno, primero, déjame hablar un poco de Alemania. Yo tengo la tarea de representar a Alemania como embajador de la República Federal de Alemania acá en Montevideo. Y no estoy solo, somos un equipo de Alemania. Fuera de la embajada hay algo muy tradicional acá, la Deutsche Schule, el colegio alemán. Algunos de ustedes lo han visitado y eso es algo que cambia, digamos, el rumbo de vidas a veces. Estoy muy feliz que Ana María ha decidido acompañarme, no solamente por mi vida, pero también hoy en día para decir que ella estaba en la Deutsche Schule, en el colegio alemán en Valdivia, por eso, siendo de descendencia española italiana, hablaba alemán, y por eso al final era con destino a Bonn, como diplomática chilena, donde nos conocimos. Y yo siempre estoy muy feliz que los chilenos hablan todavía de mí, conmigo, con el servicio diplomático, porque he robado el servicio, me cambió y tenía, digamos, el privilegio de tener consejera privada. Bueno, de Alemania. En alemán se dice, no, digamos de nosotros, das Land der Dichter und Denker, el país, la tierra de los poetas y de los pensadores. Y claro, ustedes conocen mucho de los poetas, voy a nombrar solamente Goethe, con el Fausto, Schiller, hay muchos que han escrito, son famosos en el mundo y hacen parte de la literatura mundial, y también los de Denver.
los pensadores, y eso incluye los que hacen invenciones. Y algunas de estas invenciones han cambiado el mundo y lo están todavía cambiando. Dietmar, no sé por qué razón, descartado y que no nací en Karlsruhe. Ya no vivo en Karlsruhe, eso es el estado suroccidental. Muchos conocen ciudades que son mucho menos grandes, como Baden-Baden al lado, como los romanos ya se cambiaron allá en las termas, o Heidelberg, o la otra famosa universidad. Pero Karlsruhe, en varios aspectos, tiene una contribución muy importante que eran con influencias también de afuera. Una de la situación como era influido por los países vecinos es la cercanía con Francia. Se vivía la revolución en Francia también en mi vecindario, con una consecuencia que había el primer parlamento regional cuando Alemania era fragmentado en Karlsruhe, el Ständehaus. Había una revolución en Alemania, no somos buenos en revoluciones, en 1848 y como consecuencia había eso como institución democrática y eso era debido al hecho que los alemanes, y eso no es para la reconquista, los al otro lado del Rin, en Alsace, que en esta época hablaban prácticamente nada que el alemán, habían participado en la revolución como ciudadanos franceses y trajeron con el mismo idioma la modernidad, las ideas democráticas a mi región y de esta región más a las otras regiones. En Alemania otra consecuencia era el parlamento común que teníamos primero en la Paulskirche, iglesia de San Paul, en Frankfurt, para hacerlo muy breve, entre Francia. Con nosotros alrededor de los Alpes, Italia, más que nada el norte de Italia, Francia ya mencionado, los países Benelux, los austríacos que en realidad no son tan españoles, son parte de nosotros, por razones de historia, se separaron. Una de estas razones es las, digamos, varias conquistas de Napoleón, se independizaron con los Habsburg porque había demasiada amenaza, pero también había chances que salieron de eso. Pero siempre eran, para la gente, con fronteras abiertas, con intercambio cultural. Muy importante también el intercambio financiero, porque ya en los tiempos antiguos no se hacía políticas sin finanzas. Y por casualidad en la ciudad de Augsburg, que es parte de Schwaben, la región entre la Riera de la Edad y la región de Stuttgart, era Augsburg con los Fugger. Pero la familia Fugger eran tal vez como Bill Gates, Elon Musk, juntos en cuanto a riqueza comparativa en la época, eran en estrecho contacto con los del norte de Italia, la familia financieros allá, porque Milano, Firenze y los otros granducados no habían sido posibles en su peso político sin el financiamiento con estos supertalentos financieros de la época, y eso se nota hasta hoy en día. Este intercambio a través de los Alpes siguió, es un intercambio fructífero que nos lleva adelante. Tal vez menciono un par de datos que son muy importantes, que son más europeos, pero como Alemania era uno de los 6 países fundadores de la Comunidad Europea, Unión en los primeros pasos, lo destaco igualmente. En 1957 se hicieron los tratados de Roma, ahí verdaderamente empezó. Gran salto. En
en el año 1979 elegimos nosotros los ciudadanos de los países miembros por la primera vez en forma directa los miembros del Parlamento Europeo. En 93 algo muy importante pasó porque era aún más tangible para todos nosotros y lo es también para hoy en día, para todos ustedes, es el tratado de un pequeño, firmado en un pequeño pueblo en Luxemburgo, que está al otro lado del río. Chico, es 2 minutos para atravesar en auto, pero Schengen se convirtió en el sinónimo para el espacio que está libre para los ciudadanos, donde uno puede viajar, gozar, vivir en Europa como en un país. Ya las fronteras no se sienten. En el año 2002 llegó el euro, la moneda, a las bolsillas, también en Alemania. Para nosotros era una gran despedida al Deutsche Mark y cada uno pensaba que se va a convertir con todos los respetos que va a seguir a la lira italiana. Pablo, me vas a perdonar. pero no era tan dramático, es hasta hoy en día yo creo una historia de éxito. 2 años después, un enlargamiento muy grande, incluyendo muchos países del ex-oriente, es decir, de la zona que hasta entonces, o hasta los años 90, era bajo control soviético, se reunieron un gran paso para la Unión Europea. Y el último que yo voy a mencionar es el año 2009, el Tratado de Lisboa, con la creación, y eso te va a gustar, Paulo, la creación del Servicio Europeo Exterior común, con un alto representante y para reforzar los esfuerzos. ¿Por qué digo eso? Porque Alemania tiene una tradición que tal vez en parte sirve también como modelo para la construcción del Europa futuro. Alemania no es un bloc sólido. Los tribus germánicos llegaron de regiones más del este, pusieron presión contra el imperio romano, que extendía solamente una pequeña parte que hoy es conocido como Alemania, se llamaba Germania Superior, que es mi región, y Germania Inferior, que es el estrecho hacia partes de Holanda hoy en día. El resto era tierra de los tribus, los romanos atacaron, los germánicos contraatacaron y al final cuando los, ¿cómo se dice en español? Los hunos, cuando llegaron, eso es mucho atrás, en 375, se rompió el muro y 100 años después ya no había emperador occidental, el de Roma, quedó el de Bizancio. Y después muchas peleas, los imperios crecieron y hay un gran paso con Charlemagne, Karl der Große en alemán, con un imperio que incluye casi todo de Francia de hoy, todo de Alemania de hoy, lo que es Suiza, parte de Austria y el norte de Italia, y después eso fue cortado entre sus hijos, y ahí empezó un poco la competencia, un poco la pelea. Y yo menciono eso porque más de 1000 años atrás, más las experiencias de las guerras entre nosotros, esta experiencia nos reúne otra vez de pensar en el pasado para utilizarlo para el futuro, construir el futuro no contra nosotros, sino en forma común, porque nos damos mutuamente muchísimo. O podemos, pero sobre eso hay que trabajar y eso es algo importantísimo en los sistemas de educación.
no voy a profundizar, pero historia, en mi experiencia, saber de eso es importante, pero igualmente importante no es perderse en eso. Tomar eso como base para conclusiones, cómo preparar el futuro. Y eso lo hacemos en Alemania, los 16 länders, los estados federados, en conjunto con el nivel federal. Los dos lados son elegidos en la Cámara de los Estados, un poco comparable al Senado, la Cámara Baja, el Bundestag, un poco comparable a la Asamblea. Y los dos juntos hacen la legislación, claro, con un liderazgo del gobierno federal. Y eso tiene elementos descentralizados y en un país que tiene 84 millones de habitantes hoy en día no es nada fácil. Las decisiones toman tiempo, pero son posibles y llegan. Y un poco así es a nivel europeo. Eso se refleja, no exactamente, pero se refleja cómo nos reunimos, cómo están los miembros en Bruselas, donde está la Comisión, donde están presentes también los Estados miembros, pero también el Parlamento Europeo, para nombrar solamente unos. Hay la Corte, hay todos los elementos, pero esta discusión, este respeto, que también está basado en el pasado común, con Lucinda, pero con una cultura común, porque también leemos nuestra literatura también del otro país, y si un francés o una alemana nacida en Rumania gana el premio Nobel, leemos estos libros y no esperamos hasta que nos olvidan demasiado. Y premios Nobel hay mucho. Y quiero 87 alemanes, europeos son muchísimo más, de todas las categorías. Muchos de estos nombres ustedes conocen. Empezó los primeros premios fueron en 1901 con Röntgen, el de los rayos X, y el otro era un médico alemán que ha desarrollado un cero para vacunar contra la difteria, que era casi el COVID de la época, tal vez peor. Y siguió así, y quiero destacar un premio que yo no tenía muy presente, un premio Nobel de Paz, que me impresionó décadas después. Fue un premio Nobel común, compartido entre Aristide Briand y Gustav Stresemann. Los dos, en 1925-26, cancilleres de sus países, Francia y Alemania, y se trataba de los tratados de Locarno para preparar, entre otros, digamos, el camino para abrir el futuro también para Alemania, que había perdido la Primera Guerra Mundial, pero también para integrar a Alemania a la Liga de Naciones con sede en Ginebra. Otros nombres destacados son Einstein, Otto Hahn, hay muchos. Pero mis compañeros europeos podrían mencionar eso también por sus camaradas. La cultura en Europa es muy rica. Voy a volver a Karlsruhe. Hay dos cosas que yo encontraba interesantes, tal vez destacar también hoy. Son dos de los varios hijos verdaderamente grandes de mi ciudad. Uno no es muy conocido, pero a él se atribúa el Karl von Dreis, barón de Dreis. Él nació en 1985, en 1817 presentó la primera bicicleta al mundo, ¿no? Eso no era con los pedales así, uno estaba como sobre un caballo con las piernas y los pies tocando
sembrando el suelo y era un Laufrad, un velo corredor, pero era el modelo para desarrollar la bicicleta. El otro es un poco más conocido, se llama Carl Benz. Y él es nacido en 1844 en Karlsruhe y era ingeniero y inventó y desarrolló lo que es considerado el primer automóvil del mundo. Era un triciclo con un pequeño motor de un cilindro, con algo que era después llamado benzín, un gasmotor, un motor de gas. Y eso fue en los años 1880 en adelante. Se peleaba un poco por los patentes con el otro conocido, Gottlieb Daimler, cuando los dos eran muertos, unificaron las empresas por la Mercedes-Benz. Pero lo de Carl Benz es también interesante en otro sentido, porque él tenía una excelente esposa, se llamaba Berta, y tenían hijos, y con dos hijas y tres hijas, yo creo, y con dos hijas que se llamaban Eugen y Richard, se escapó y hizo el primer recorrido larga distancia desde Mannheim a donde ella nació en Pforzheim. Esos son 104 kilómetros ida y vuelta, y eso era el primer largo viaje. Eso no solamente probaba con esta escapada que era confiable como aparato, sino también que las mujeres pueden manejar, y lo hicieron de esta forma antes de los hombres. Yo encuentro eso fabuloso. El aparato tiene acá en el país por lo menos una réplica en el museo que está al lado del restaurante de la Bodega Bausa. Hay una sala de autos y en la entrada por el momento por lo menos hay este triciclo, y con los ojos de hoy en día no se ve muy confiable, pero eran muy atrevidos en estos tiempos. Así muy bien. Y y eso abre otra vez hacia un país europeo para comercializar en esta época un nuevo aparato. No era muy fácil. Y de Karlsruhe a Alsace, Francia, son 20-30 kilómetros. En la época de Carl Benz era parte de Alemania, del imperio alemán, después volvió otras veces hasta hoy en día ser Francia. Pero eso es el secreto. En Francia, por ejemplo, eran mucho más abiertas, tenían algo que merecía el nombre de carretera, no autobahn, pero las carreteras que merecen el nombre. Y para comercializar con esta combinación era muy bueno, y se utilizó la Feria Mundial de París para comercializar. Así las success stories, los cuentos desde el suceso, es siempre algo que se hace entre las naciones. No es solamente aislarse, hacer para uno mismo, pero tener la mente abierta y aprender de los otros, y ofrecer y recibir. Lo mismo es, por ejemplo, para la música, para la arquitectura, todo tipo de cultura, discusión también política, histórica, y es muy recomendable también en situación de crisis. No voy a hablar demasiado en este momento de la guerra después de la agresión rusa en Ucrania, pero mira más a cómo construir la paz. Y eso es a través de un diálogo. Se hace adentro de Alemania, y lo importante es muy comparable con acá.
en Uruguay, con una sociedad civil que discuta, que está abierto, que está atento y que está en favor de la democracia, en conservar la separación de poderes y está al tanto. De eso se trata y eso es, por ejemplo, algo que tenemos en común y que tenemos que conservar. Voy a dejar espacio, como prometido, también para preguntas, pero en la actualidad, como yo mencioné, del medio ambiente y de los esfuerzos comunes y ojalá globales para proteger el clima y luchar contra el calentamiento. Yo he traído un libro a los que les interesa, no solamente es para ingenieros, pero les va a gustar tal vez lo más. Es una guía muy bien hecha de la Energiewende. Es en este caso presentando todos los puntos donde se hacen y hicieron esfuerzos en Alemania con fotovoltaica, con eólica, todos los tipos, y con mapa para visitar como en una guía turística, como si usted vendría en día a visitar un monasterio en barroco o algo así. Se lo recomiendo. No hemos mucho de estos 3 o 4 de estos. La carta, el postal que encuentran trae nuestra social media, si les interesa. Miren, y ahora un salto de vuelta y síguenos por favor en Facebook y en Twitter. Y eso he traído porque eso hacemos también. Eso lo voy a dar. Eso es una foto, es un poco un ejemplo que lo hacemos por parte de la embajada también en tiempos cuando el desarrollo de Uruguay ya es tan bueno que ya no damos la cooperación técnica clásica, pero sí cooperamos. Hay visitas de delegaciones, hay una que había la semana pasada en el sector agroeconómico. Hay mucha cooperación en el campo científico, se hacen memorando para cooperar aún más. Hay esfuerzos comunes para introducir la producción del hidrógeno verde, que hace parte también de la Energiewende, pero también de vez en cuando logramos recibir fondos como para renovar esta iglesia. Esta iglesia está en Montevideo, en la calle Tapes, y yo encuentro muy especial, porque el edificio es gemelo de una iglesia que se construyó en la misma época en Colombia. Los materiales fueron traídos, todos los elementos, y el pintado se hizo por un equipo alemán en 6 meses. Pero la iglesia, claro, tiene más de 6 meses, más de 100 años, y parte de la nave era en mal estado y necesitaba restauración. Y eso lo hemos hecho porque la nave derecha, que estaba expuesto a más humedad,